Iniciar, buenas tardes a todos y todas. Me presento, soy el doctor Iván San Martín, académico de la facultad, y tengo el honor de fungir en este momento como moderador de este homenaje de la facultad de divinidad al arquitecto Joaquín Álvarez Ordóñez. Le voy a pasar la palabra a nuestra directora, la doctora Mónica Seguro Collera, quien quiere ofrecer unas palabras al inicio de este evento. Gracias. Buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a la Facultad de Arquitectura, parte del campus Patrimonio de la Humanidad. El doctor Joaquín Álvarez Ordóñez formó parte de una generación que marcó el rumbo de arquitectos y arquitectas mexicanos, que hoy son profesionales de excelencia. Alumno de Juan Sordo Madaleno, Luis González Aparicio, Carlos Lazo y Alonso Mariscal y Piña, fue contemporáneo de Ricardo Legorreta, José Adolfo Vigers, José María Buendía, Enrique Murillo y Andrés Casillas, por mencionar a algunos. Egresado de la entonces Academia de San Carlos de nuestra universidad, aunque titulado ya en el campus de Ciudad Universitaria con una tesis sobre temas relacionados a la Secretaría de Comunicaciones, donde trabajaba en ese momento como secretario técnico y con Carlos Lazo, Alonso Mariscal y Pedro Ramírez Vázquez como sinodales, el doctor Álvarez Ordóñez forjaría un carácter de arquitecto urbanista con grandes proyectos metropolitanos, incidiendo en la agenda pública y política del país, así como en la vida gremial y académica. Presidió la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, fue diputado federal en 2 ocasiones y Premio Nacional de Arquitectura en 2018. En dicha ceremonia, frente al presidente de la República, comentaría que la arquitectura es y seguirá siendo un servicio de solidaridad social, de apoyo técnico y alcance nacional. Hoy no solo lo recordamos por sus obras, como la rehabilitación del Teatro Esperanza Iris, el restaurante Los Manantiales, el Hotel de México, el Poliforum Cultural Siqueiros, el circuito interior y los centros de salud, hospitales e institutos, siendo funcionario de la Secretaría de Salubridad, sino por su brillante capacidad para apuntar el futuro de ciudades, como lo hizo para la ciudad de Campeche con los palacios ejecutivo y legislativo. En sus encargos como funcionario y proyectos a través de su oficina, destacaría por su capacidad integral, formando y forjando equipos de arquitectos, ingenieros y artistas, logrando estrechar voluntades y alinear incentivos. Les quiero compartir esta reflexión publicada en una entrevista realizada por los investigadores Iván San Martín y Raúl Alberto González en la revista Academia 22 del año 2012, y que considero es un homenaje en sí mismo, tanto a su vida, a la parte profesional dedicada a la arquitectura, como a su integridad y entereza personal. Yo fui una persona que toda mi vida me preparé para las más difíciles responsabilidades. Cuando alguien me pregunta, ¿cómo te ha ido en la vida?, yo digo, muy bien, aunque hubiera querido poder hacer más cosas. Pero por otro lado, paradójicamente, hay muchos que sí lo hicieron, pero hoy nadie los recuerda. En mi caso, a ninguna de mis obras le puse mi nombre. No tengo ni fotografías. Todo se fue quedando en las oficinas donde trabajé. Hay arquitectos que hacen una casa o 2 y las publican por todos lados. Hay otros arquitectos que solo les interesa su inmortalización, pues tienen un concepto de la arquitectura que involucra su personalidad. Yo, en cambio, jamás traté de caer en el autoelogio. Cuando me ha tocado presentar libros de varios colegas famosos, me pongo a pensar, bueno, quizá la mejor forma de acordarse de alguien sería no solo recordarlo con papeles y fotografías, sino sobre todo a través de todo lo que haya hecho y logrado en beneficio de los demás. Muchas gracias. Le agradecemos las palabras a la directora de nuestra facultad y desde luego agradecerles también a todos ustedes su presencia. Vemos muchos colegas, amigos del arquitecto, familiares, y la verdad es que
emociona mucho que se acerquen a la universidad y que puedan estar aquí hoy para recordarlo y festejarlo, digamos, en su memoria. Vamos a proceder a mostrarles un video que es inédito. Es una entrevista que le realizaron al arquitecto aquí en la facultad hace escasamente año y medio. Es inédito porque forma parte de una colección de entrevistas a egresados ilustres de la facultad y se está haciendo justamente la colección cuando se sobreviene este homenaje, y entonces se pensó que sería una muy buena oportunidad pues estrenarlo, por así decirlo, porque nunca había salido hasta el momento a difusión cultural. Entonces es un video que dura escasamente 10-12 minutos aproximadamente. Entonces vamos a apagar un poco la luz y los invito a que disfruten acordándonos de nuestro querido don Joaquín. Gracias. El día de hoy estamos con el arquitecto Joaquín Álvarez Ordóñez, arquitecto urbanista, miembro de la generación 50 de la Escuela Nacional de Arquitectura, hoy Facultad de Arquitectura de la UNAM. Arquitecto, nos da mucho gusto tenerlo aquí. Para mí es un honor muy grande. Gracias, arquitecto. Pues bueno, nosotros queremos hacerle algunas preguntas sobre su vida de estudiante, sobre su paso por la universidad. Y mira, yo fui arquitecto principalmente por varias razones. Enfrente de mi casa vivió un arquitecto que yo quise mucho, que fue muy distinguido, que fue el arquitecto Hilario Galguera Torres. Y él iba más adelantado que yo, seguramente él iba como en quinto y yo iría en primero o segundo. Vivía enfrente de mi casa él, que él fue el que me enseñó, me protegió y me orientó en la arquitectura. Él me llevaba como 4 o 5 años de edad. Cuando yo fui perro, yo fui un perro protegido por él. Entonces le debo a Hilario que él me formó dentro de la profesión de arquitectura. Él. Y luego admiraba yo mucho al arquitecto Sordo Madaleno. Mucho. Sí, esa es la siguiente pregunta que le quiero hacer. ¿Quiénes fueron de sus profesores los que marcaron una huella en usted? Bueno, fíjate, me acuerdo mucho del maestro Villagrán. Villagrán fue el maestro de maestros, un gran teórico, un arquitecto excelente. Y yo creo que todos los que tienen la profesión de arquitecto pasaron a fuerza por el aula de Villagrán. Villagrán García. Y luego hubo maestros que tenían mucho prestigio, que daban clases específicas, como el maestro Centeno, ¿verdad? Que fue un viejo maestro, ¿verdad? Muy, muy querido, muy admirado. Y luego había otro tipo de profesores, como ingenieros civiles, que daban materias como son cálculo, resistencia de materiales, etc. Había un maestro que era muy capaz y al cual le teníamos mucho temor porque era muy exigente. Fue el arquitecto Pichar. Fíjate que yo siempre había dormido tranquilo, pero el día anterior a mi examen con el arquitecto Pichar no dormí, nomás del miedo que me daba tenerme que enfrentar al maestro. Pero tuve la suerte de que a la hora de examinarme me pasó con una buena calificación y no tuve problema. A mí la materia que más me gustaba pues era la de composición. Recuerdo que yo salí electo presidente de aquí. Me gustaba ser presidente, me gustaba ser liderar, porque como que veía yo un poco más allá. Entonces fui presidente de mi generación, fui presidente de la facultad y fui presidente de la FEU. La FEU es la Federación Estudiantil Universitaria, y competí contra medicina, ley, etc. y les gané la elección. Entonces yo fui presidente de los alumnos de la UNAM, con una serie de ventajas. Cuando no se inauguró, se llamó
se hizo el día que se volvía a abrir la universidad, ¿verdad? Ya la ciudad universitaria. Ese día vino el presidente alemán, ¿verdad? Se llamó el día de la dedicación, así. Entonces me escogieron para que yo dijera el discurso a nombre de los alumnos, y Miguel Alemán dio el discurso a nombre del gobierno. Entonces para mí tuve cosas muy distinguidas. La tesis que hice fue un estudio sobre un plan piloto en la carretera México-Acapulco-Zihuatanejo en materia de transporte. Entonces estudié todas los entronques, las terminales de autobuses, de pasajeros, de todo. Hice todo lo que haría falta en una vía de comunicación para que funcionara. Las estaciones para la policía de caminos, estudiando los radios de giro de los camiones para que pudieran circular bien, las terminales, fue sobre transporte. Porque también yo considero que uno de los principales problemas que adolece México es el problema del transporte, ¿no? Sí. Yo quería mucho al arquitecto Carlos Lazo. A Carlos Lazo me enseñó lo que era México. Y me enseñó que México, el país, la nación, se podía transformar. Que tú podías hacer carreteras, hacer edificios, modificando el medio ambiente, cuidándolo, ¿no? Pero podías llegar a abrir espacios para llegar al mar, etc. Entonces, él nos enseñó a un grupo lo que era la planeación incipiente, urbana, pero que debíamos trabajar con México y para México. Entonces, para mí eso fue una ventaja muy grande. Yo tomé mucho afecto del arquitecto, que lamentablemente falleció en un accidente aéreo, sí, con su hijo y familiares, y yo perdí un gran amigo y mi maestro de maestros. En esa época se estaba construyendo Acapulco, entonces muchos maestros tenían obras en Acapulco y te invitaban a que los acompañaras. A mí me pasó con Juan Solo Magdaleno. Él estaba haciendo los hoteles en Acapulco, y iba con él a Acapulco. ¡Qué maravilla! Ya que aprender, ni siquiera nos metíamos al agua, íbamos a trabajar. Entonces, ¿qué recuerdo de mi vida universitaria? Una vida de trabajo, una vida de servicio, una vida de creación, una vida de ampliación del conocimiento, de trato de igualdad de los géneros, ¿verdad? Claro. Lo que me enseñaron, bien, yo traté de hacer. Tengo dos obras que yo quiero mucho. Una, y no son precisamente de arquitectura, una, con el doctor Rafael Moreno Valle, que fue mi jefe general, secretario de Salubridad, me encargó el Programa Nacional de Abastecimientos de Agua a las poblaciones rurales. Entonces hice 6,000 abastecimientos en 6,000 poblados rurales y otros marginados de las ciudades. A 6 millones de mexicanos en 6 años, más o menos un promedio de 1,000 cada año. Obra que no era de arquitectura, pero era un poco como de urbanismo, el trazar por dónde tenías que llevar el agua, en dónde ibas a poner las tuberías. Y innovamos mucho, hicimos tanques de fibra de vidrio, prefabricados, los llevábamos desarmados, igual que las torres, todas las armábamos. Esa obra me llenó de satisfacción, sí, por la cantidad de gente a la que servimos. Nos ayudó mucho una fundación que se llamaba Jenkins, de un norteamericano muy rico. Otra obra que me gustó mucho fue la terminación del Centro Médico Nacional,
cuando yo llegué de director de obras públicas. La otra obra que te voy a decir que me gusta mucho es el circuito interior. Yo siempre pensé que los urbanistas éramos muy teóricos y hacíamos muchos estudios y cosas, pero yo no veía que hiciéramos urbanismo. Entonces yo dije, caramba, el urbanismo hay que hacerlo en las ciudades, no en los papeles, no en los estudios. Y entonces un día fui a ver al profesor Sentis y le dije, era el regente, oiga, licenciado, fíjese que quiero hacer una obra vial en la Ciudad de México que puede ser muy importante. Le llamo el circuito interior porque da la vuelta a toda la ciudad. No va de un lugar a otro, son como si fueran 4 viaductos que se interceptan y forman una diáspora, un círculo. Le dije, mire, esto intercepta todas las radiales, va a cambiar todos los patrones de circulación vial de la ciudad, esta obra. Toda su vida pública es muy interesante, pero también su obra privada, o sea, en algún momento usted deja la pública y se dedica a lo privado. Sí, también. Y me encantaría que me platique cuando diseña los manantiales. A ver. Mira, le hablo de los manantiales. Resulta que un señor español tenía ahí un restaurante de baile, de danzones. De danzón. Y entonces me encarga hacer un restaurante. Entonces me gustó tanto el lugar a donde era, que diseñé una cosa muy bonita, como si fuera un vestido que hace Orleanes. Y entonces le dije, trabajaba conmigo mi hermano, ingeniero, le dije, lo voy a poner a concurso, la obra, le voy a hablar a Ala, que la maneja, que son especialistas en hacer este tipo de cosas, no cualquiera sabía hacerlas, y la empresa Ala. El candelero me dijo, oye Joaquín, te quiero pedir un favor, no hagas concurso. Está tan bonito el proyecto que yo lo quiero hacer, porque va a ser el cascarón más bonito de México. Déjame hacértelo. Y dije, pues sale, hazlo tú. Bueno, entonces, él siguió todos mis diseños. Por ejemplo, él quería que cayeran así las. Yo le dije, no, caen y hacen así. Como si fuera un vestido que está flotando. Sí, claro. El caso es que quedó muy bonito, pero claro, él tenía la fama de ser un arte. Y le dije yo, mira, esto que yo acabo de aceptar, que tú colabores en esto, que lo hagas, a mí me va a afectar mucho porque todo el mundo va a decir que lo hiciste tú. Entonces él quitó una carta que salió publicada, que él me la publicó ahora, en la que él dice, el diseño arquitectónico de los manantiales es del arquitecto Joaquín Álvarez Ordóñez. Yo no tuve nada que ver con diseño, yo tuve nada más que ver con la construcción. Así está. Quiero decirles que yo quedé muy satisfecho de mi vida profesional, las dos. La pública, y la privada, que tuvo que ver mucho con la política. Me gustó mucho la política siempre. Fui diputado 3 veces. Y como mi pasión y mi dedicación debía ser México, yo estaba en lo mío. Es decir, nosotros tenemos obligación de recibirnos para servir al país, para servir a los mexicanos, para resolver los problemas que tienen, problemas reales. Para mí es un gusto grande, aparte del honor que te digo, regresar a mi facultad. Es la primera vez que yo entro aquí, después de 50 años. Yo di clase en la facultad cuando tenía 20 y tantos años. Di como 12, 13 años, hasta que me retiré, porque era imposible, yo no podía venir a dar clase, porque estaba yo haciendo muchas cosas. Y siempre me quedé con el gusanito, que no hay que retirarse nunca de dar clase en la universidad. Y que hay que seguir formando muchos amigos. Los amigos son parte de la felicidad de la vida de uno. Yo quiero cerrar la entrevista
y que me platique usted cuál es el proyecto que tiene ahorita a corto plazo para usted. Mira, ¿Qué hace? qué difícil, te voy a decir. Mi proyecto a corto plazo es primero terminar este libro, que además creo que le va a ser útil a los maestros, a los alumnos y a todos aquellos interesados en los problemas sociales y de salud pública del país. Me hizo con mucho cuidado toda la historia, por ejemplo, de los hospitales psiquiátricos, que fuimos los únicos y primeros que nos dedicamos a hacer este tipo de hospitales para todos los grados de, digamos, de problema mental, ¿verdad? Que hay problemas agudos, problemas infantiles. El doctor Iván San Martín. Doctor. Gracias. Sí, en realidad yo tengo casi 12 años de conocer a don Joaquín. Lo entrevisté alguna vez y desde entonces no lo he soltado, ¿verdad, arquitecto? Siempre he estado tratando de aprender y de saber de su vida profesional, y en efecto, en algún momento le propuse yo a la Facultad de Arquitectura pues la generación de un libro, porque el arquitecto Álvarez Ordóñez, pues su impronta, digamos, en la vida política y privada, pues me parecía que no había sido suficientemente reseñada e informada en la universidad. Entonces empezamos a cavilar un libro, tuvimos varios acercamientos para ver todo el material, las anécdotas, las fotografías, y finalmente, después de prácticamente un año de trabajo de ambos, porque también nos ponemos a trabajar los dos, finalmente creo yo que el libro ya está terminado, está ahorita para iniciar su proceso editorial, y esperemos que en los próximos meses ya podamos tener un nuevo producto editorial aquí en la facultad. He tenido mucha suerte. He trabajado, sí, pero tuve la ventaja de tener la simpatía de mis maestros, de mis compañeros, y de que siempre me fue bien. Sin duda alguna necesitamos todos evocar a nuestro querido maestro, y bueno, vamos a proceder a la siguiente parte. Antes que nada, me gustaría agradecer también al área audiovisual de la facultad y a Paola Cesati, que fueron quienes elaboraron esta entrevista, este ciclo de entrevistas que hoy en día pues salió a la luz la primera de ellas, que es la del arquitecto Joaquín Álvarez Ordóñez. Les pediría a los ponentes, a las personas que nos van a acompañar y hacer comentarios sobre la vida y obra del arquitecto Joaquín Álvarez Ordóñez, que los acompañaron aquí al estrado, por favor. Bueno, he de decir que me siento honrado de estar en este presidium, porque realmente para quienes todos estamos inmersos en el ámbito de la arquitectura, pues realmente están aquí reunidos pues gran parte de los líderes arquitectónicos de este país, y a mí me da mucho gusto y mucho entusiasmo que estén aquí reunidos para homenajear al arquitecto Álvarez Ordóñez. Voy a ir dándoles la palabra a cada uno y una de ustedes, pues por el número de comentaristas que estamos, pues no es posible alargarlos mucho, y pues les rogaría pues ajustarse al tiempo que fue predestinado, para que podamos finalmente escuchar las distintas voces de cada uno y una de todos ustedes. Entonces, adelante, les voy dando la palabra. Yo iré haciendo una breve reseña, una semblanza que desde luego es muy breve. La mayoría de los currícula son
realmente extensos y pues cuando les pedí una semblanza breve, pues pedí disculpas porque es difícil a veces reducir en unas cuantas líneas pues una trayectoria brillante en la arquitectura. Vamos a empezar con el arquitecto Juan K. López, sabemos con él, y él es arquitecto por la UNAM y maestro en arquitectura por la Facultad de Arquitectura de nuestra universidad, egresado en el 95. Fue presidente del Colegio de Arquitectos de México y de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos y presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas en el periodo de 2019 a 2024. En la actualidad, lo felicitamos por ello, es presidente electo de la Academia Nacional de Arquitectura en el capítulo de Valle de México por el periodo que va del 2025 a 2027. Muchas gracias, Juan. Adelante, por favor. Antes que nada, me da mucho gusto saludarles, estar aquí con ustedes. Creo que la ocasión es extraordinaria, porque se trata de recordar a alguien que creo que todos queremos mucho, que dejó una profunda huella en la vida de nosotros. Alguien muy sabio dijo: la vida no se trata de cuánto caminamos, se trata de las huellas que dejamos mientras avanzamos. Así que, honorables miembros del presidio, a mí me da mucho gusto saludar a nuestra directora de la facultad, a la presidenta de la Academia Nacional, a Lilian Ponce, y a todos los presentes. Hoy, al celebrar la vida de Joaquín, porque es una celebración, nos percatamos de que en su andar ligero era un hombre que pisaba fuerte y dejaba huellas profundas que lo distinguieron por su liderazgo. Un liderazgo natural que, contagiando a sus seguidores, colaboradores y amigos de una visión siempre innovadora, con el anhelo de transformar a este país que todos sentimos tan nuestro, en ocasiones sentimos también tan ajeno. Sabedor de que por su condición de líder causaba siempre la sensación de conocer el camino que pisaba, en realidad sabía que apenas lo estaban construyendo. Un camino que se hacía posible porque se iba pavimentando con el esfuerzo de muchos, que como yo creímos que íbamos guiados hacia el destino correcto y con el deseo siempre de lograrlo a tiempo. Él era ferviente admirador de León Felipe, el poeta español, y al igual que él solía decir, porque era un hombre de equipo: voy con las alas tensas y refrenando el vuelo, porque lo importante no es llegar ni solo ni pronto, sino con todos y a tiempo. Y eso fue, sin duda, algo que marcó su vida y la de muchos que lo acompañamos en ese vuelo. Joaquín, un hombre agudo, de enorme sensibilidad, sorpresivo y expresivo, supo reconocer con envidiable visión las carencias del país que lo vio nacer. De la mano de otro gran líder que ya se menciona en el video, Carlos Lazo Barreiro, aprendió a aquilatar la grandeza de México, del valor de la planeación como herramienta y de la importancia de la arquitectura como factor de transformación social y cultural. Hoy convertido ya en un ser de luz, nos regala un enorme legado que nos recuerda que en la vida se debe amar con intensidad y pasión todo aquello que se emprende. Su vida puede describirse como un gran mosaico en el que destaca su gusto por el estudio, que le permitió graduarse de la licenciatura y de la maestría en ambas instancias con mención honorífica. Su gusto por la vida gremial, que lo llevó desde la escuela a presidir la Federación de Estudiantes Universitarios, en la que se fijó como misión impulsar entre los alumnos de las distintas escuelas y facultades una cultura de unidad y respeto en torno a nuestra máxima casa de estudios. Esa vocación gremialista lo llevó a presidir en su oportunidad el Colegio de Arquitectos de México,
impulsar la creación de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, fundador de la Agrupación de Arquitectos Revolucionarios, Asociación Civil, que acercaba a su gremio con el quehacer político del cual él estaba fervientemente enamorado. Ya en plena actividad política, se postuló en 2 ocasiones como diputado federal, donde lideró y creó, entre otros, y está vigente aún, el Foro Nacional Permanente de Legisladores. La práctica profesional en forma privada lo convirtió en autor de obras relevantes, ya se mencionaron algunas en el video, el restaurante Los Manantiales, del cual sintió siempre un orgullo especial por haberlo creado y por haber trabajado de la mano con otro grande, que es Félix Candela. El Poliforum Portugal Siqueiros, con otro grande de la arquitectura de su tiempo, Ramón Miquel Ajawi, el Centro Asturiano de Polanco, con José Díaz Infante, entrañable amigo también, igual de apasionado que Joaquín. En el sector público, su gran orgullo, entre otros, concebir y encabezar el proyecto que hoy conocemos como el Circuito Interior, del cual se presentaron algunas imágenes. Joaquín presumía de que una mañana, no sé si fue una tarde, se lo presentó en una servilleta al presidente Luis Echeverría, que rápidamente le compró la idea. Dice Lodia que una mañana, yo no me acuerdo. En ese gran mosaico que fue la vida de Joaquín, hay que destacar su amor, su respeto por la familia que lo vio nacer, por sus padres, por sus hermanos, por los que profesaba verdadera admiración y cariño, de tal magnitud que un día Carlos Lazo, invitado a la casa paterna de Joaquín, le dijo a don Benito, su padre: oiga, he escuchado tantos comentarios extraordinarios de usted que si hubiera podido escoger, yo hubiera escogido a usted, don Benito, como mi padre. De ese tamaño era la admiración que tenía Carlos Lazo por el padre de Joaquín y, por supuesto, el entrañable cariño que tenía por Joaquín como si fuera su propio hermano. El amor por su familia lo canalizó en tiempo y forma en favor de sus hijas y de sus hijos, que están presentes, mismo que creció y se enriqueció anhelante de que su legado sea recogido por sus nietos. ¿Por qué no? Hombre de carácter recio y férreo, claro en su expresión, consistente y congruente en su quehacer, amigo entrañable, mexicano nacionalista, creativo, visionario. El recibir el Premio Nacional de Arquitectura 2018 como reconocimiento de sus pares se constituyó en un premio a su vocación de arquitecto, a sus convicciones personales y a su profundo amor por México. Así, en su largo andar, Joaquín pudo constatar, como dijo Antonio Machado, que no hay camino, que se hace camino al andar. Y al volver la vista atrás, donde quiera que se encuentre Joaquín, verá la senda que nunca volverá a pisar. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Vamos a dar el paso para escuchar a la maestra Lilian Ponce Gutiérrez. Lilian Irene Ponce Gutiérrez es licenciada en Arquitectura y maestra en Educación y Gestión de Conocimiento por el ITESO, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Fue directora de la Escuela Superior de Arquitectura, la ESARC, de 2010 a 2017. En la Academia Nacional de Arquitectura ha sido presidenta del capítulo Guadalajara, es académica emérita, fue vicepresidenta nacional del 20 al 24 y actual presidenta nacional. Ha sido coordinadora sucesiva de 6 bienales de arquitectura jalisciense. En 2022
recibió el galardón Arquitectas de la Federación de Colegios de Arquitectura de la República Mexicana, la FICAR. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Qué gran honor estar aquí participando en este merecido homenaje en recuerdo de nuestro compañero académico emérito, arquitecto Joaquín Álvarez Ordóñez. Arquitecto y maestro en urbanismo por esta casa de estudios, con una fructífera carrera como arquitecto, urbanista, servidor público. Desde sus inicios como arquitecto fue muy cercano de Ricardo Caso, uno de los artífices de este proyecto Patrimonio de la Humanidad, que es Ciudad Universitaria. Estuvo al mando de cargos emblemáticos, como lo han dicho ya mis compañeros, vocal ejecutivo de la Comisión Constructora de la Secretaría de Salud y Asistencia, director de Obras Públicas del Departamento del Distrito Federal, subdirector general de Obras y Patrimonio del Instituto Mexicano de Seguro Social, vocal ejecutivo de la Comisión de Conurbación del centro del país, diputado federal de las 51 y 54 legislaturas del Honorable Congreso de la Unión, presidente fundador del Foro Permanente Nacional de Legisladores y presidente fundador de Arquitectos Revolucionarios, delegado del PRI en varios estados de la República, presidente del Colegio de Arquitectos, de la Sociedad de Arquitectos y de la Federación Nacional de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, presidente del Comité Organizador del Congreso Mundial de Grandes Metrópolis y vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Asociación Mundial Metrópolis, presidente también de la Asociación Mexicana de Urbanistas, dejando importantes obras en cada uno de estos grupos, que solo por mencionar algunos: el circuito interior o el circuito bicentenario de la Ciudad de México, el restaurante Las Manantiales en Xochimilco junto con el arquitecto Félix Candela, el proyecto y la obra del Parque Asturias en Coyoacán con el cálculo del ingeniero Alberto Castillo, varios edificios de departamentos entre cruces y mesones en el centro histórico, como lo mencionaron, Premio Nacional de Arquitectura. Tomaría el resto de la sesión seguir enumerando toda su obra. No tuve el honor de conocerlo. Sin embargo, en estas semanas he tenido la oportunidad de descubrir que, más allá de la información que sin duda todos tenemos, que ha sido a través de algunas lecturas y sobre todo de charlas con quienes estuvieron cerca, que he descubierto no solo al gran arquitecto, sino un gran profesional, fuerte, audaz, un hombre de su tiempo, un compañero respetado, admirado y querido. Cito ahora al arquitecto José Francisco Regadas Valdés, académico emérito y presidente de la Academia, y nos comenta Pedro: en mi caso particular, lo conozco desde mi época de estudiante, hacia el final de la carrera, cuando con mis compañeros le propusimos ser el padrino de la generación 57 de la Escuela Nacional de Arquitectura. Aceptó, demostrando y manteniendo su compromiso desde entonces y hasta el día de hoy. En toda esta travesía ha tenido momentos que han suscitado diferencias y controversias, que en no pocas ocasiones han creado conflictos, los cuales son naturales desde una visión política. Con base en el diálogo entre las partes, se han resuelto también con su intervención mediadora. Ha sido reconocido por diferentes instituciones, con premios como el máximo galardón que otorga el presidente de la República a través de la Asociación de Ingenieros Arquitectos de México, el Premio Nacional de Arquitectura. Con ese espíritu de grupo, ha
ha ido sumando colaboradores en proyectos arquitectónicos como autor y coautor, tanto públicos como privados, pero para mencionar solo algunos, la sede de la hoy alcaldía Cuauhtémoc, el Club Asturiano en la Colonia Polanco. Esto es algo que me ayuda mucho, que me comparte el arquitecto Regas y que pongo sobre la mesa. Con una actividad incansable, ha permanecido vigente, manteniendo e incrementando las relaciones con sus pares y con otros actores de la sociedad. Podemos afirmar, sin duda, que aquel lema del Colegio de Arquitectos, los arquitectos al servicio de la colectividad, ha sido de alguna manera su propio lema personal y profesional. Joaquín Álvarez Ordóñez es un mexicano, ciudadano, arquitecto, urbanista, un hombre de familia, un hombre comprometido con la sociedad a través del quehacer y su pensamiento cotidiano. Hoy conoceremos también el libro Joaquín Álvarez Ordóñez, Hacer ciudad desde la arquitectura, la planificación y la política, de Iván San Martín, académico del número de la Academia Nacional de Arquitectura e investigador de la Facultad de Arquitectura. Este documento es un fiel testimonio de su legado y esa clave para difundir y preservar su memoria. En la Academia Nacional de Arquitectura de México queda vacante su espacio como académico de México. Quien ocupe su lugar deberá cumplir con la responsabilidad y compromiso de conocerlo, reconocerlo y darlo a conocer, tal como hoy la Facultad de Arquitectura, la Academia Nacional de Arquitectura, todas las personas y agrupaciones que estamos aquí reunidas, nos sumamos en su memoria. Para finalizar, quiero expresar a su familia el reconocimiento de la Academia Nacional de Arquitectura de México y en mi nombre dar las condolencias por su familia. Muchas gracias. Muchas gracias, le agradecemos las palabras de nuestra presidenta nacional, la maestra Ponce Gutiérrez, y ahora tocaría el turno también a otro líder de nuestro gremio, al maestro Miguel Sosa Correa, quien ahora me procederé a mencionar los datos más relevantes de su extenso currículum. Nacido en la ciudad de Mérida, Yucatán, es arquitecto egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, la UADY. Su despacho se orienta al diseño y construcción en los géneros habitacional, comercial y educativo en los estados de Yucatán y Quintana Roo. Fue coordinador del Departamento de Imagen Urbana de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida y es perito en construcción municipal en la misma cálida ciudad, donde también ha sido docente de la Universidad Modelo y el Centro Universitario Interamericano. Desde 1995 ha sido miembro del Colegio Yucateco de Arquitectos, siendo su presidente por 2 ocasiones. A nivel nacional, fue secretario general de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana, la FCAM, de la cual ahora es su presidente. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por esta invitación, muchas gracias Mónica, no solo por la invitación, sino por hacer este homenaje a un gran arquitecto. Es un gusto estar en esta gran universidad y hoy, en este día, quiero hablar del arquitecto Joaquín Álvarez Ordóñez, no como el funcionario ni como el gran urbanista y gestor de políticas públicas, sino como el arquitecto comprometido con la profesión gran promotor de la arquitectura. Si bien en su vida ocupó diversos cargos públicos, además de su trabajo privado, es de gran valor e importancia su faceta gremialista, donde, sin interés económico alguno, se convierte en un gran promotor y difusor del quehacer profesional de los arquitectos. No hay que perder de vista que estamos hablando de hace casi 60 años. 60 años.
Es una época donde la mayoría de las universidades del país no había la carrera de arquitectura, donde la práctica profesional era muy limitada. Es por esto que el mérito de este grupo de arquitectos a que pertenecían, por su ímpetu y la visión que tenían con el objetivo de posicionar al arquitecto y el resultado de sus obras en beneficio de la gente, y es en 1964 cuando se comienza a hablar del interés de que los arquitectos de todo el país comiencen a agruparse en sus estados a través de los colegios de arquitectos locales y que estos sean parte de una federación nacional donde puedan compartir ideas, propuestas e intereses a la profesión. Fue hasta el año de 1965 cuando se funda la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. El arquitecto Joaquín Álvarez Ordóñez, como mencionaron, un gran líder, que le gustaba ser presidente de algo, ocupa el cargo como presidente nacional de la FECAR para el bienio comprendido de 1968 a 1970, siendo el tercer presidente en asumir dicho cargo de esa joven institución. Es por esto que para nuestra federación es muy importante poder honrar y reconocer a todos los que de alguna manera han aportado su talento, su tiempo y su visión para y por la arquitectura. Agradezco nuevamente a la Universidad Nacional Autónoma de México por este acto de homenaje a un gran arquitecto y permitirme ser parte de esta gran idea. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro presidente nacional de la Federación y daríamos ahora turno a la maestra Elodia Gómez Mateo Rojas. Ella es arquitecta egresada de nuestra entonces Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM, o facultad. Como docente posee una trayectoria académica de casi 60 años en la universidad, ya los 58, ¿no? Además de que en algún momento fue también docente de la Universidad Iberoamericana y de la Universidad Autónoma Metropolitana en la sede de Azcapotzalco. Ha recibido diversos reconocimientos a la excelencia académica en el servicio social en la UNAM, donde creó el premio Gustavo Vaz Prada, otorgado al Servicio Social de Excelencia, un aula lleva su nombre, y en 2005, la UNAM le otorgó la medalla Sor Juana Inés de la Cruz. En el Colegio de Arquitectos de México, el CAMSAM, ha sido vocal de la vicepresidencia académica y es integrante de la Junta de Honor y coordinadora del Comité de los Premios CAMSAM y de la Sexta Bienal de Arquitectura Mexicana. Bienvenido, Elodia. Muchas gracias por la invitación, Iván. Mónica, muchas gracias. Distinguidos integrantes del presidio, familiares del maestro Joaquín Álvarez Ordóñez, compañeras y compañeros arquitectos, señoras y señores. No, que se lo pegue. En realidad, referirme a la distinguida trayectoria que cubre todas las posibilidades de la vida, tanto desde el punto de vista académico como profesional, gremial y político, creo que no es necesario. Su valiosa trayectoria es ampliamente conocida por todas las personas que nos encontramos el día de hoy en este recinto. En realidad quiero solamente platicarles cómo lo conocí. Yo fui maestra del primer año de su hijo Benito Álvarez en 1975, en el entonces taller C, actualmente taller José Durán García. Benito era un joven talentoso que deseaba seguir los pasos de su padre, quien siempre fue un joven responsable y cumplido. No volví a saber de él hasta que se tituló, por lo que me invitó ese día. Y ahí fue cuando Benito me presentó a su padre, el maestro Álvarez Ordóñez, quien en ese momento estaba intensamente feliz. Benito se incorporó con éxito al mercado de la profesión, sin embargo, en un breve tiempo falleció. En ese momento su padre, a pesar de este duro golpe,
Se recuperó del dolor y siguió siendo el hombre productivo que siempre fue. El haber sido maestra de su hijo siempre hizo que me diera un espacio especial. Siempre me trató muy bien porque le recordaba a ver. Posteriormente, ya siendo director de nuestra Facultad de Arquitectura, el doctor Javier Cortés Rocha, en su plan de trabajo para la facultad, planteó la creación del Consejo Asesor Externo. En ese momento yo era secretaria académica, por eso lo sé. Integrado este consejo por distinguidos arquitectos mexicanos convocados a colaborar con la facultad con sus experiencias y conocimientos con el objeto de mejorar los planes y programas de estudio y de enseñanza de la arquitectura en nuestro país. El día de la instalación del consejo acudieron a la convocatoria del doctor Cortés Rocha más de 30 distinguidos arquitectos. El maestro Álvarez Ordóñez también fue invitado, quien en ese momento atravesaba por una lucha contra el cáncer, estaba bastante desmejorado y compálido. Sin embargo, comprometió su participación con el MUNIA en apoyo a su escuela, a la entonces Facultad de Arquitectura. El Consejo Asesor Externo planteó un programa de trabajo de texto, una serie de acciones y un calendario de sesiones. En cada sesión fueron participando cada vez menos arquitectos integrantes de este consejo. El maestro Álvarez Ordóñez, a pesar de su enfermedad, jamás dejó de acudir a las sesiones de trabajo en apoyo a la Facultad de Arquitectura. Por eso estuve en contacto con el maestro una vez más. Después tampoco volví a saber mucho de él. Claro, sabíamos lo que sucedía, pero yo nunca estuve en contacto con él. Pasó algún tiempo y antes de volver a participar en algún tiempo con el maestro Álvarez Ordóñez, la arquitecta Susana Miranda, como presidente del colegio, nos invitó a participar en la Junta de Honor, tanto a él como a mí. En ese momento la Junta de Honor se citaba todos los viernes. Primero desayunábamos y después, debido a la pandemia, tuvimos que hacerlo por Zoom, pero todos los viernes teníamos sesión. Ahí tuve la fortuna de colaborar con valiosos compañeros arquitectos durante varios años, porque ese periodo de gestión de la maestra Miranda no duró 2 años, duró 3 por la pandemia. En ese tiempo observé el compromiso y compañerismo del arquitecto Álvarez Ordóñez con su gremio, así como con su colegio. Su participación siempre fue en la búsqueda de la verdad, de un mejor colegio, de un fortalecimiento de la arquitectura y del gremio, así como del cuidado del patrimonio cultural e inmueble de nuestro colegio de arquitectos. Al concluir esa etapa, tanto el maestro Álvarez Ordóñez como yo tuvimos una continuidad en el periodo de la presidencia del arquitecto Navarro Carrasco Mata. La participación del arquitecto Álvarez Ordóñez, como siempre, fue en apoyo de la arquitectura, de los arquitectos y del colegio. Para concluir mi participación, quiero destacar que llegué a apreciar y admirar al maestro Álvarez Ordóñez como ser humano, porque como persona siempre leal a sus principios, audaz, líder nato, quien fue un hombre valioso en todas las facetas de su vida, trabajando siempre en la búsqueda de un mundo mejor, dispuesto a ayudar a quien lo necesitara, aunque éste no lo hubiera solicitado apoyo. Nunca pude dirigirme a él con su nombre de vida, nunca me atreví a decirle Joaquín, ni siquiera don Joaquín, porque siempre le tuve un enorme respeto y me dirigí a él como maestro, no por haber obtenido un grado académico en nuestra universidad, sino porque en cualquier momento alguien que hablara con él recibía una enseñanza. Muchas gracias, maestro Joaquín Álvarez Ordóñez. Descanse en paz, maestro Joaquín. Su trayectoria y legado nos han dejado un mundo y un México mejor. Muchas gracias. Gracias, Elodia, por esas emotivas palabras. Se vale también. Daremos el paso a la siguiente intervención, la doctora Luis Noé. Ella es investigadora en el
Instituto de Investigaciones Estéticas, es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Iberoamericana y maestra por la UNAM y doctora por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, y además recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Es autora de numerosas monografías sobre Agustín Hernández, Ricardo Legorreta, Vladimir Caspé, Luis Barragán, Enrique del Moral y Mario Pani, además de muchos otros libros de consulta obligada. Es miembro de la Academia de Artes, del Comité Internacional de Críticos de Arquitectura, SICA, de los capítulos mexicanos de ICOMOS y del Docomomo México, de la que fue su presidenta por muchos años. Es académica honoraria de la Academia Nacional de Arquitectura de México y actualmente se desempeña como coordinadora del Comité de Análisis para las intervenciones urbanas y arquitectónicas en el campus de la ciudad universitaria y en los campi de la UNAM. Adelante, bienvenida, Luis. Buenas tardes a todos, muchas gracias, especialmente a la doctora Mónica Cejudo por haberme invitado a estar aquí y rendirle homenaje a este querido amigo. Igualmente al doctor San Martín, cuyo libro gozaremos y presentaremos muy pronto. Para este merecido homenaje al querido arquitecto Joaquín Álvarez Ordóñez, me pregunté cuál podría ser mi aportación. Por una parte, quienes me han precedido, quienes tomarán a continuación la palabra, nos han hablado de las muy ricas y diversas facetas de su desarrollo en la arquitectura y el urbanismo de México. En particular, obviamente, el doctor Iván San Martín y el video que tuvimos en un inicio. Por ello, me decanté por mencionar, así sea brevemente, su labor, probablemente menos conocida, en el terreno de la restauración de monumentos, aunque no sé si el doctor vaya a hablar también sobre eso. Para ello, permítanme hacer un poco de historia de lo que fue originalmente el Palacio de los Condes de Buenavista, diseñado por Manuel Tolsá. Esta singular fábrica tuvo muy diversos dueños e inquilinos durante el siglo XIX y principios del XX. Sin embargo, entre 1968 y 65 tuvo un sesgo de corte educativo a ser rentado por la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra UNAM, para alojar a la Escuela Nacional Preparatoria número 4 durante ese breve tiempo. Por esa época, Álvarez Ordóñez trabajaba con la Secretaría de Salubridad y Asistencia, que había adquirido un inmueble con miras a restaurarlo para instalar ahí la Escuela de Salud Pública. Sin embargo, las altas autoridades del gobierno federal, era el presidente de la República, obviamente, porque él tenía contacto con siempre las altísimas autoridades, apreciando la calidad del inmueble y su adecuada restauración, decidieron instalar ahí una instancia cultural. Habiendo sido casa de campo, palacio total, residencia de conocidos personajes, oficinas privadas y públicas para concluir como escuela, a mediados de la década de 1960 se inició un proceso de restauración a cargo de la Comisión Constructora e Ingeniería Sanitaria de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, bajo la égida de Joaquín Álvarez Ordóñez, quien era el vocal ejecutivo de la Comisión Constructora y de Ingenierías Sanitarias. A ellos se les estuvo auxiliado por Hilario Galguera, Manuel de la Sierra y Samuel Ruiz en los temas de arquitectura, ingeniería y restauración, con Alicia Robet como asesora de historia y el conocido historiador Jorge Medellín como consejero.
Finalmente, un decreto presidencial del 14 de marzo de 1967 destinó esta edificación para las colecciones europeas de las galerías de la antigua Academia de San Carlos y como sede de la Academia de Artes. Es lo que muchos conocen hoy en día simple y sencillamente como Museo Nacional de San Carlos. Sin embargo, fue hasta el 12 de junio de 68 que tuvo lugar en la Casa de Buenavista la ceremonia que encabezaron el presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, y el secretario de Educación, Agustín Yáñez. La labor del arquitecto Álvarez Ordóñez consistió en restaurar las dos fachadas de diferente jerarquía, una principal con mayor dignidad hacia la vialidad y otra más íntima hacia lo que fue el puerto, hoy en día la parte de atrás. Asimismo, reponer en la parte superior las balaustradas con florones. Al patio oval o elíptico, famoso patio por ser único en América Latina, se le había colocado un piso a la altura del primer nivel, o sea, para que todo el primer nivel funcionara como tal, y se había cubierto con un techo para ampliar los espacios útiles, perdiendo ambas balaustradas, la superior y la que tiene hoy en torno al patio. La labor consistió en eliminar el entrepiso, el techo, y se diseñó, porque no existían restos, una balaustrada que recuperara en lo posible el diseño original. En esto es en lo que más colaboró el arquitecto Medina. Y conjugar, obviamente, con la arquitectura del sitio, con la columnata de pilastras dóricas en el primer nivel y las esbeltas columnas jónicas en el segundo, que sostienen un claustro muy circular y rectangular, o elíptico y rectangular. Finalmente se utilizaron las habitaciones existentes, que no son muchas, para organizar el museo, sobre todo en torno a lo que fuera el salón de dosel en el primer piso, que es de mayor altura, y permitir el establecimiento de la Academia de Artes en el ala oriente. Y aquí me permito decir que el diseño interior de la Academia de Artes fue del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. En suma, es un muy cuidadoso trabajo de recuperación y adecuación de una de las joyas del neoclásico en México, gracias a la labor siempre atenta, cuidadosa, como se ha dicho, mirando al futuro, de Joaquín Álvarez Ordóñez. Muchas gracias. Gracias, Luis, por esta interesante participación muy relacionada con el patrimonio, que seguramente el doctor Ricardo Prado también tal vez abordará. Vamos a tocar el turno a pasar al arquitecto Joaquín Sánchez Hidalgo y Anda. Él es formado profesionalmente en el Instituto Politécnico Nacional con estudios de urbanismo en el Politécnico de Milano, en Italia, y en la maestría de urbanismo de nuestra universidad. Experiencia que puso en práctica en la elaboración de 31 planes municipales de uno de desarrollo urbano. Durante 15 años ha participado en la división de proyectos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ha realizado proyectos, muchos de unidades hospitalarias, unidades habitacionales, más de 4.500 viviendas, además de proyecto y construcción de edificios de oficinas, fábricas y escuelas, así como vivienda residencial y en condominio. Desde 1990 ha sido profesor de proyectos arquitectónicos y del seminario de titulación en los talleres de nuestra facultad Luis Barragán y Federico Mariscal. Bienvenido, Joaquín. Quisiera ubicarnos en la época que ingresa don Joaquín Álvarez Ordóñez de la universidad. A mediados del siglo pasado, los arquitectos se habían ganado un lugar dentro de la sociedad, dentro de la política, por los buenos resultados que habían obtenido, como la construcción de Ciudad Universitaria, el Hospital de la Raza, el Centro Sport, el Centro Médico Nacional, los
ferroviarias, el aeropuerto, el nuevo aeropuerto y la construcción de escuelas. Y ese prestigio logrado por el gremio lo supieron capitalizar un puñado de arquitectos. Supieron cuál era el momento histórico que vivíamos en los gobiernos post-revolucionarios, con un solo partido y con la pujanza económica de ese momento. También creo que los políticos en general entendían los beneficios del quehacer de los arquitectos y su importancia. Con ese liderazgo, con el prestigio de la profesión de arquitectos, alcanzado en ese momento histórico, por diferentes caminos, se llegó a tener un buen número de arquitectos funcionarios públicos y ya decrecido. Diputados, senadores, secretarios de Estado y hasta un gobernador. Uno de esos líderes que supo encabezar al gremio y supo tomar el liderazgo en beneficio de la sociedad fue el arquitecto Joaquín Álvarez Ordóñez. Don Joaquín, cuando recibe el Premio Nacional de Arquitectura, mencionó que el trabajo de los arquitectos y urbanistas para el sector público ha perdido su carácter democrático. También mencionó que es menester abrir la oportunidad de participar a través del proceso de licitación transparente dentro del marco de la ley a todos los que, siendo aptos para y cumpliendo los requisitos de capacidad y experiencia, deban participar. Me parece interesante por eso lo señalé, o sea, lo dijo en su mensaje ante el presidente anterior y me pareció muy importante. ¿Por qué don Joaquín fue un arquitecto importante de su época, con sus proyectos? A sus 25 años hace el proyecto de los manantiales en Xochimilco. Pues a mí me parecen sensacionales el proyecto, siempre me ha parecido. A los 29 años hace el proyecto del Palacio de Gobierno de Campeche y al mismo tiempo establece una serie de contactos que lo llevan a hacer después más proyectos en Campeche. También por haber sido funcionario público con éxito en varias ocasiones, desde la Comisión Constructora de Ingeniería Sanitaria de la Secretaría de Salud a los 33 años. Luego como director de Obras Públicas en el Departamento del Distrito Federal, que urbanísticamente todos los habitantes de esta metrópoli lo recordaremos, ya que planeó y llevó a cabo el circuito interior, así como las radiales de San Joaquín y Parque Villa. Fue también otro puesto importante, subdirector de Obras y Patrimonio Inmobiliario del IMSS, en donde publicó las normas técnicas de proyectos del IMSS y que le ayudaron, o sea, convocó a todos los que intervenían en esas normas, a la Secretaría de Salud, al ISSSTE, a todos los contratistas que estaban en el Seguro Social, los involucró, fueran de la especialidad que fueran. Total eran como 600 personas que involucró, no sé cuántas, pero a todos los pusieron a trabajar. Y lo más importante de todo es que se publicaron. O sea, 14 tomos, o 13 tomos, en donde están las normas técnicas que el arquitecto Galgueras mencionó un comentario muy acertado, dijo que servían para que los proyectos salieran con calidad. El arquitecto Galguera era en ese momento jefe de la unidad de proyectos ahí en el IMSS. Por haber sido 2 veces diputado, que se ha mencionado aquí,
por haber sido dirigente gremial, ya lo mencionó, o sea, pues, vamos, ha sido un arquitecto muy completo, yo lo señalo, un puñado de arquitectos son los que pueden haber dicho que fueron tantas cosas como Don Juan. Se hizo acreedor al Premio Nacional de Arquitectura por su trayectoria. Sobre todo, esto ya es un punto de vista privado, un gran conversador. Iván es, a través de su libro veo que entendió eso y por eso ese libro está, quiero felicitar a Iván por ese libro. Fue a través de la arquitectura de don Joaquín Álvarez Ordóñez, conocí en 1958, estaba en Miami, a través de una revista Life, la arquitectura de don Joaquín. Sacan los manantiales, sacan como 10 obras, las más importantes que habían en la capilla del Altillo, sacan la rectoría de aquí de la UNAM, una vista aérea del Pedregal, o sea, 10 fotos o 12 o 15, las que hay así. Y la foto que alcanzaba la página principal era el restaurante de los manantiales. A mí me llamó mucho la atención como niño, pues, pero hasta tiempo después sucedió que ya lo conocía de veras. Posteriormente, en un viaje familiar por el sureste, conocí el Palacio de Gobierno de Campeche y su Cámara de Diputados. No fue sino hasta la toma de posesión como presidente del Colegio de Arquitectos que platiqué con él, pero a diferencia de Loria, que siempre le dijo maestro, desde ese momento me dijo tocayo, entonces me lo facilitaron, tocayo, ¿no? Pero sí quería mencionar eso. Le pedimos una cosa como estudiantes, como muchos de los absurdos que piden los estudiantes que les falta estudiar, que nos dejan entrar de gorra a Loria. Eso fue lo que pedimos y no nos hizo caso. Pero realmente la amistad que tuvimos fue a partir de que estuvimos en la Junta de Honor con el arquitecto, que entablé una verdadera amistad con Juan. Mis respetos, donde estés, y muchas gracias, doctora, por haber invitado a la comunidad de Tocayo. Muchas gracias, arquitecto, y perdón las presiones, pero el tiempo está sobre. Quisiéramos poder hablar mucho más todos, pero todo el día de los hay para hablar mucho tiempo. Gracias, pero vamos a pasar el turno al penúltimo puesto, que es el doctor Ricardo Ignacio Prado Núñez. Él es arquitecto, maestro y doctor en arquitectura por nuestra universidad. Es profesor de restauración en la UNAM, donde es académico de tiempo completo en la División de Estudios de Posgrado de nuestra facultad. Como restaurador ha participado en más de 90 obras, entre las que se pueden destacar el Palacio Postal, el Teatro de la Ciudad, el Monumento a Cuauhtémoc y la Parroquia de Santa Prisca en Tasco. En 2011 impartió la cátedra extraordinaria Federico Mariscal. Del 2013 la universidad le otorgó el Premio Universidad Nacional, máximo galardón que otorga la universidad a los académicos de tiempo completo. Fue colaborador del maestro Joaquín Álvarez Ordóñez en el Colegio de Arquitectos y en la Dirección de Obras Públicas del entonces Departamento del Distrito Federal, donde impulsó el registro y la publicación del catálogo de monumentos escultóricos y conmemorativos del Distrito Federal. Bienvenido, Ricardo. Doctora Mónica Segundo Collera, directora de la Facultad de Arquitectura,
Después de haber escuchado las intervenciones de los que me precedieron, poco es realmente lo que puedo añadir a lo que se ha expresado en este homenaje póstumo a un personaje como fue el arquitecto y maestro urbanista Joaquín Álvarez Ordóñez. Sin embargo, aún queda en mí ánimo el compartir con ustedes un mensaje que desde que tuve el honor de poder hablar en este evento he tenido presente en mi mente, y es sobre estos temas que hoy quiero compartirles en forma personal y que espero poder expresar con la claridad y emoción que tienen para mí. Son temas que, aunque diferentes entre sí, en esta ocasión tienen una estrecha relación. Para quien hoy les habla y nuestra generación de arquitectos, tuvimos la fortuna de tener maestros y compañeros que hoy son más que famosos, son una leyenda. Todavía pudimos asistir a las clases que daban los que hoy son páginas de la historia de la arquitectura mexicana, como José Villagrán, Enrique del Moral, Federico Mariscal, Álvarez Espinosa, Centeno, Gorbea, García Ramos, Luis Ortiz Macedo, solo por citar algunos, ya que para mí la lista sigue siendo interminable. Este es el primer tema de los cuales les hablaba, y que, esperando me perdonen la evocación personal de tiempos pasados, quede a relucir lo que trato de destacar con mayúsculas, ya que en ese tiempo fue cuando tuve la oportunidad de conocer hoy a nuestro hoy recordado arquitecto Joaquín Álvarez Ordóñez, quien, cuando yo entré a la entonces Escuela Nacional de Arquitectura, estaba él terminando su carrera en 1955. En el taller del maestro Álvarez Espinosa nos dio una plática sobre la función social del arquitecto, tema que estuvo presente toda su vida. La carrera del maestro Álvarez Ordóñez fue brillante como profesionista y como político. Impulsado por el arquitecto Carlos Lazo, participó en obras de la Ciudad Universitaria y la Secretaría de Obras Públicas, el Palacio de los Poderes y la Plaza de la República, entre otras, en Campeche. También notable su trabajo en obras de iniciativa privada, como el restaurante Los Manantiales y el Hotel de México. En el gobierno, en la Comisión Constructora de Salubridad, los hospitales psiquiátricos o el exitoso programa en beneficio campesino que, junto con otros arquitectos como Óscar Villarreal y Jaime Aguilar Álvarez, se llevó a cabo para dotar de agua a cerca de 4 millones de beneficiados en el medio rural. Pero aunque no quiero dejar de mencionar estos aciertos de su vida, que son innegables, quiero hablar también con toda emotividad y el afecto que me unen a su memoria de la influencia que tuvo en mi vida profesional y académica. Posteriormente, y esta fue una actividad en la que yo me involucré para buena parte de mi vida futura, fue el de la unión y la función gremial del arquitecto. Cuando en un congreso en Puebla tuve la oportunidad de conocer a varios miembros que integraban el cohesionado grupo que formaba el equipo de trabajo del arquitecto, y cuando participé en su campaña para la presidencia del Colegio de Arquitectos, por la cual resulté electo como consejero y posteriormente nombrado entre 1968 y 1970 como gerente del organismo gremial, del cual, gracias al dinamismo y empuje del arquitecto, se lograron éxitos y beneficios inéditos para el gremio. Y aquí es cuando quiero hacer ante ustedes un parteaguas para hablar en este homenaje de la influencia que tuvo su presencia en mi vida profesional y académica, y lo que constituyó un aprendizaje que en el aspecto de trabajo ejerce una norma que sigo respetando hasta el momento. En la comida con que se le festejó uno de sus últimos cumpleaños, al tomar la palabra, nos dijo una frase que no he podido olvidar. Para mí, cada uno de ustedes es una historia, y es sobre los hechos que en mi historia y en el papel que en ella representó la actividad que me tocó llevar a cabo con Álvarez Ordóñez, así como la importancia que ésta tuvo para el patrimonio histórico construido de nuestro país. Cuando en 1971, siendo director de Obras Públicas del entonces Departamento del Distrito Federal y regente licenciado Octavio Sentés Gómez, tuve la enorme satisfacción de ser nombrado jefe de la Oficina de Conservación de Edificios y Monumentos, y el arquitecto instrumentó con su equipo de
trabajo un programa de restauración de edificios y monumentos históricos y artísticos que se inició ese año con varios de ellos, programa que continuó funcionando todo el sexenio y que incluyó gran cantidad de edificios y monumentos, de los cuales ahora, por obvio de tiempo, no podía nombrar salvo algunos ejemplos paradigmáticos. Pero aquí, y lo importante es mencionar, es que los contratos de proyecto y ejecución de esas obras no fueron otorgados por la práctica del dedazo, sino distribuidos entre arquitectos restauradores de la Sociedad Mexicana de Arquitectos Restauradores, titulados en esta nuestra facultad, como fue el caso de los maestros Luis Arturo Ramos, Carlos Darío Cejudo, Rodolfo Uceta, Eduardo Braojos, José Luis Calderón, Luis Ortiz Macedo, Luis Arnal, solo por nombrar algunos, imposible hacerlo por todos, ya que no nos los permitiría ni el tiempo ni mi memoria. Y prosiguiendo en este renglón, y abundando en lo anterior, no puedo dejar de mencionar, ya que son ejemplos que personalmente me llenan de orgullo, en primer término, el rescate y puesta en valor del antiguo Teatro Esperanza Iris, hoy Teatro de la Ciudad, que estuvo a punto de ser demolido para hacer un estacionamiento y que fue salvado de la destrucción gracias a la acción decidida de un grupo de intelectuales que integró el arquitecto y que fue respaldado por el regente Senties, que lo apadrinó como algo personal y que dio su apoyo a la participación y sugerencias de intelectuales como don Pepe Iturriaga y artistas como Manolo Fábregas. Ejemplos como el anterior podía yo relatar muchos, como fue destacadamente el catálogo de monumentos escultóricos y conmemorativos de la Ciudad de México, que tuve el honor de coordinar y realizar con algunos entusiastas gracias al apoyo decidido del arquitecto Álvarez Ordóñez y del regente Senties, el rescate de algunos palacios señoriales, fuentes monumentales y museos en los que tuve el honor de participar. Pero fuera de mi hacer profesional, que es la restauración profesional, no puedo dejar de mencionar la gran norma urbana que significó el circuito anterior, el cual fue un logro personal de Álvarez Ordóñez y un grupo de ingenieros y arquitectos que hoy recuerdo con grato afecto, como Hilario Galguera, Ignacio Machorro, William Bernard, los ingenieros Valencia, Samuel Ruiz, Charbel y en fin, muchísimos más, a quienes, como he dicho anteriormente, pido disculpas por omitir por carencia de tiempo y de memoria. Para mí, en lo personal, y parafraseando las palabras que nos dijo en su cumpleaños, el tiempo que tuve y la satisfacción de haber trabajado con Álvarez Ordóñez fue para mí parte de mi historia, ya que seguí disfrutando de su amistad y todavía en los últimos años que nos separaban las exigencias laborales y el paso inexorable de los años, en múltiples ocasiones continuamos reuniéndonos en los convivios del CAMSAM y de la Academia de Arquitectura o en las inolvidables comidas en casa de Juan Luis Lares, en paz descanse, con Óscar Villarreal, Hilario Galguera, Jaime Aguilar Álvarez, Gustavo Gallo, Edmundo Rodríguez y otros amigos. Por su ímpetu y capacidad de trabajo, mi contacto con el arquitecto continuó mucho tiempo y emprendimos promociones de trabajo en la Comisión de Conurbación del Centro, en Atizapán, de Tlalnepantla y otras entidades. Cuando mi directora, la doctora Mónica Cejudo Collera y el doctor Hidalgo San Martín me invitaron a participar en un homenaje al arquitecto, acepté de inmediato con mucho cariño y entusiasmo, ya que ahora le doy gracias a mi querida Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México por haberme otorgado esta tribuna y poder recordar públicamente la historia que me liga con la memoria de mi querido y admirado arquitecto y maestro en urbanismo Joaquín Álvarez Ordóñez. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Ricardo. Nos decía el arquitecto Joaquín que quería decir, pero muy breve porque ya estamos en el tiempo, una postdata. Quería platicarles una anécdota que tuve y que
relación a los arquitectos. En 1995 tuve la oportunidad de visitar al pintor José Chávez Morado en su casa en Guanajuato. Y en la plática que tuvimos mencionó que estaba muy agradecido con los arquitectos Enrique Yáñez, Alejandro Prieto, Pedro Ramírez Vázquez, Joaquín Álvarez Ordóñez, con mi padre inclusive, y con todos los arquitectos que habían proyectado muros propicios para pintar murales. Entonces es una flor para Joaquín, para todos los que han proyectado muros para hacer murales. Muchas gracias. Bueno, ahora me doy a mí la palabra a mí mismo y me van a poner aquí el cronómetro para que tampoco me tarde demasiado. Es muy breve y es algo más personal sobre todo. Conocí a Joaquín Álvarez Ordóñez el 3 de mayo de 2012, fecha simbólica para el gremio de los arquitectos. Nos encontramos para desayunar en un restaurante del sur de la Ciudad de México, pues me había concedido una entrevista sobre la trayectoria profesional que yo ya conocía gracias a las primeras impulsiones de mi colega, el arquitecto Gabriel Mérigo Basurto. Desde el primer momento se sucedió una mutua simpatía, sin duda fomentada por esa cordialidad y sencillez que siempre le caracterizó. Han pasado casi 13 años desde entonces. Sin embargo, la enriquecedora comunicación que establecimos durante este intervalo me hizo crecer a mí de 3 maneras distintas. Me explico. La primera, como académico, ya que me permitió edificar, historiográficamente hablando, un legado profesional poco divulgado, a veces como un artículo, otras como un capítulo de un libro y muy recientemente ya como un volumen monográfico sobre su obra. Y es que para quienes nos dedicamos a la historia de la arquitectura, es excepcional que nuestra principal fuente de información sea el propio autor de las obras. Podemos preguntarle sobre los clientes, sobre los encargos, las complicaciones a las que se enfrentó, si le pagaron o no, las decisiones que se tomaron, las anécdotas que se sucedieron, y inclusive cuáles fueron sus obras más predilectas y cuáles no fueron de su entero agrado. Esta posibilidad académica no la había yo vivido en mi trabajo como investigador, pues hasta entonces había escrito sobre obras construidas cuyos autores me eran esencialmente lejanos, por lo que debía reconstruir su legado a través de lo que solemos llamar nosotros fuentes secundarias. Fue una oportunidad académica que no creo que vuelva yo a tener. 2. Como profesional. Cada vez es más excepcional encontrar trayectorias profesionales que abarquen todo el amplio espectro de posibilidades laborales. En el mundo actual, lo habitual es la extrema especialización. Quien es bueno en proyectos, pero es un desastre negociando con los clientes. Quien construye, pero es incapaz de lograr una expresión innovadora. Quien dibuja una extraordinaria perspectiva digital, pero no tiene ni idea de los presupuestos. O quien domina el aspecto urbano de la arquitectura, pero es incapaz de liderar un proyecto de políticas públicas. En contraste, el maestro Álvarez Ordóñez fue capaz de ejercer todas estas posibilidades de la profesión. Diseñó obras señeras en la historia reciente de México, fue planificador y urbanista en varias escalas, lideró grandes equipos de trabajo, fungió como empresario de sus propias obras con su hermano ingeniero, se desenvolvió como un político comprometido con un proyecto ideológico, acercó la vida gremial, ya lo he mencionado, con el trabajo público, emprendió el rescate de obras patrimoniales y hermoseó el espacio urbano con monumentos y esculturas de pequeño y gran formato, algunas incluso de su autoría. Escuchar todas estas experiencias profesionales me hizo redescubrir la riqueza de mi propia profesión. 3, ya termino, como persona. La tercera impronta es quizás la que más hondo caló en mí, pues la recurrente cercanía hizo florecer una amistad entre ambos. A veces nos veíamos más seguido y en otras ocasiones pasaban meses sin que pudiéramos encontrarnos. Realizábamos visitas de obra en la que nos explicaba ciertas decisiones con lujo de detalle. También desayunábamos y comíamos cuando ambos podíamos.
En un principio fueron sitios públicos como el Sambros, Cardenal o el Club Mundet, para luego ser halagado al invitarme a la privacidad de su casa, compartiendo los ricos alimentos que preparaba Juanita. En muchas ocasiones estaban sus colegas más cercanos, como Pepe Regadas, Juan Key o Adriana Valdescrip, y en otras sus fieles ex colaboradores como Milano. A veces los acompañaba su siempre presente hijo José Antonio, o bien sus colaboradores más cercanos como Angélica y Hugo. Durante todos estos momentos ahora entrañables, fui descubriendo un valioso rasgo de su personalidad. Siempre antepuso el respeto para conmigo, demostrándome que la verdadera amistad está por encima de las diferencias. Y es que lo paradójico es que siempre supimos lo diferentes que ambos éramos, en lo político, en lo ideológico, en lo laboral y en lo personal. Pese a ello, supimos siempre encontrar las coincidencias y nunca profundizar en las diferencias. En un mundo como el actual, lleno de polarizaciones y juicios sumarios, la prudencia y el silencio son virtudes cada vez más excepcionales. Estoy cierto que él sabía muchas cosas de mi vida sin tener que preguntarme. Y yo tampoco nunca indagué sobre aquello que él prefería callar. Una mirada cómplice, una anécdota oportuna y su franca sonrisa cuando nos veíamos suplieron con creces nuestras diferencias de edad y de perspectivas de la vida. Creo que esa es la virtud que fue el cimiento que hizo florecer nuestra amistad. Y por ello, le extrañaré siempre, mi estimado don Joaquín. Amigos así no se encuentran tan fácilmente en nuestro diario existir. Gracias. Gracias, doctor San Martín, y ya los estaremos convocando próximamente a la presentación de este libro que, como pueden ver, se nos antojó a todos. Iván y yo queremos ahora invitar a José Antonio Álvarez a que nos dirija unas palabras en representación de la familia. Adelante. Destacados participantes en este homenaje a mi padre, señoras y señores, expreso a nombre de la familia mi más profundo agradecimiento a la Universidad Nacional Autónoma de México y muy especialmente a la Facultad de Arquitectura por el emotivo y significativo homenaje póstumo dedicado a mi padre, el arquitecto Joaquín Álvarez Ordóñez. Honrar su memoria, escuchar a quienes hoy lo recordaron, nos hace evocar su presencia, su legado que permanecerá por siempre. Gracias a quienes hoy nos acompañan, gracias de todo corazón. Considero oportuno compartir con ustedes algunas citas de mi padre sobre la UNAM, institución que lo marcó profundamente y lo preparó para la vida. Cito: debo mi formación a la Universidad Nacional Autónoma de México. Tanto mi formación académica como mi formación técnica la recibí en la Escuela Nacional de Arquitectura, ahora facultad. Soy arquitecto de profesión y también urbanista, pues tengo una maestría en urbanismo. Las dos carreras las realicé en la UNAM. Ambas me dieron una formación técnica y académica de primera clase. Pero lo más importante es la formación de la universidad, que me dio como ciudadano, como persona, como hombre. Continúa diciendo, cito: la universidad me dio las armas para aportar al país trabajo y conocimientos. También he tenido oportunidades de devolver a la universidad algo de lo que recibí. Lo hice a través de una convivencia social armónica, con espíritu de equipo, de grupo y bajo la idea de la atención social al pueblo de México. Termina la cita. Por cierto, fue el primer arquitecto en titularse en esta facultad. Una vez más, gracias a la UNAM por haber sido su casa, su guía y su orgullo. Para finalizar, quiero hacerle entrega a la directora de la Facultad de Arquitectura, la arquitecta Mónica Cejudo, la carta de intención para la donación del archivo personal de mi padre, que incluye discursos, publicaciones, videos, fotografías, premios y reconocimientos, mismos que representan la trayectoria como arquitecto y como político, para que en su caso forme parte del acervo de arquitectura mexicana que tiene esta facultad y que alberga 39 fondos documentales de destacados arquitectos mexicanos
mexicanos cuyos proyectos han sido iconos representativos de la arquitectura de nuestro país y que son materia prima de investigación para los interesados en la historia y en la teoría de la arquitectura, con la certeza de que preservar y poner a disposición este archivo contribuirá a enriquecer la memoria arquitectónica de México y a difundir el pensamiento y la obra de un arquitecto comprometido con su tiempo y con su país. Joaquín Álvarez Ordóñez. Muchas gracias.